Un DHS hace referencia a Dirk-Hammer Syndrome, ¿sí? Síndrome de Dirk-Hammer, llamado Dirk en honor al hijo del médico alemán Richard Hammer, que era un médico internista que a partir de una vivencia profundamente traumática, dolorosa, comienza a observar una relación directa entre los eventos biológicos de alto impacto y la aparición de enfermedades, ¿sí? Acá es donde se descubre el sentido biológico de las enfermedades. A ver, tras el asesinato inesperado, dramático y vivido en soledad de su hijo, Dirk, este médico Hammer desarrolla un cáncer de testículo, un teratoma, y su esposa, que era una médica oncóloga, desarrolla un cáncer de ovario y un cáncer de mama. Lo que llevó a hacerse preguntas, lo que llevó a asociar ese hecho puntual con sus síntomas y a empezar a investigar sistemáticamente esa relación, ¿sí? Entonces, a partir de ahí define el DHS como un shock biológico, es decir, un evento, un instante preciso en el que el organismo percibe una necesidad biológica insatisfecha. Y se lo denomina shock biológico porque cumple tres condiciones claras, que son que el evento que ocurre tiene que ser de forma inesperada, algo que te toma por sorpresa, se vive con una gran carga dramática, es muy intenso, se vive en aislamiento, en soledad, ¿sí? Y en ese momento el cerebro activa un programa biológico especial para adaptarte a esa situación. Por ejemplo, frente a la pérdida de un hijo, puede activarse una necesidad biológica de reemplazo, de sustituir, de reproducirme, entendiendo que, a ver, el DHS no es la enfermedad en sí, sino que es un gatillo, es un disparador que conecta psique, cerebro, órgano, ¿sí? En una respuesta biológica coherente, ¿sí? Ese impacto siempre se da en simultáneo en esos tres niveles, psique, cerebro, órgano. Nosotros tenemos una psique con filtros, con programas, con creencias, y frente a ese evento que vivimos, lo percibimos con esa información, le damos una interpretación, ese evento impacta en un área específica del cerebro, el cerebro hace un registro de ese evento, y frente a la percepción de que, bueno, a ver, hay una necesidad biológica insatisfecha, tengo que ordenarle a alguno de mis tejidos, a alguno de mis órganos, estresarlo para que ese órgano, ese tejido pueda optimizar su función y poder adaptarse a esa situación vivida, ¿sí? Entonces, en el DHS sabemos que inicia, ¿sí? Es el inicio de un programa biológico sensato y adaptativo, y acá es donde, bueno, observamos la enfermedad de carácter bifásico, porque, a ver, en el DHS nosotros nos metemos en una masa conflictual, porque, a ver, frente a ese evento, lo vivimos con una determinada intensidad y durante un determinado periodo de tiempo, nuestro cuerpo, nuestra biología está en simpaticotonía, está estresada, está en modo de supervivencia, en modo adaptativo, aumenta el cortisol, aumenta la presión arterial, aumenta el azúcar en sangre, tenemos insomnio, hay falta de apetito, ¿sí? Es una fase fría, es una fase de estrés, pero una vez que nosotros resolvemos ese conflicto, una vez que nuestra psique percibe que el conflicto está resuelto, entramos en una fase reparativa, ¿sí? En ese punto que lo llamamos conflictólisis, todo ese tejido que se tuvo que adaptar para ayudarme a sobrevivir se tiene que reparar, ¿sí? Y tenemos que aclarar que esa fase activa puede consistir en una proliferación celular, en una ulceración de un tejido, en la parálisis de una función, ¿está? Y una vez pasado el peligro, una vez pasada la amenaza, entramos en esa fase reparativa donde el cerebro dice, bueno, a ver, si yo estresé este tejido para ayudarte a sobrevivir, ahora lo tengo que reparar.
¿sí? Por eso que la fase reparativa es una fase edematosa, sintomática, reconstitutiva, cicatrizante, y una vez que nuestro cerebro logra reparar ese tejido que se adaptó durante la fase activa, ¿sí? Volvemos o retomamos la homeostasis, la normotonía, y volvemos a la normalidad, ¿está? Pero bueno, tenemos que entender que el DHS es el gatillo que dispara un programa biológico, y ese programa biológico, que es lo que conocemos como enfermedad, consta de una fase adaptativa y de una fase reparativa. ¿Está?